hermana? Hola, hermana, ¿cómo está? Bien, bien. Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Pongámonos de pie, vamos a orar. Vamos a poner en manos de Dios todo lo que hemos sacado en este servicio de ahora. Oremos. Señor, te damos gracias, Señor, por este día maravilloso, Señor, que nos has permitido estar una vez más aquí en tu templo, Señor. Pidiéndote, Señor, que seas tú, Padre, que nos ayudes a seguir adelante, Señor. Gracias por este día maravilloso que nos has permitido, Señor, por los alimentos, Señor, por cuidarnos un día más, Padre. También por los hermanos, Señor, que están aquí, Señor. Dígalos, Padre, y ayúdanos a seguir adelante, Padre, por lo que no han venido, Señor. Protégelos en el camino, Señor, y que puedan llegar con bien, Padre. Asimismo, Señor, te pido por todo lo que vamos a hacer ahora, Señor, que sea usted dirigido por medio de vuestras personas, Señor, y que todo se lleve a cabo conforme a su voluntad. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Bien, hermanos, vamos a comenzar adorando a Dios con el himno 419. Soy feliz en el servicio del Señor. Vamos a... Gracias. Vamos a ponernos en pie, hermanos. Vamos a cantar este himno maravilloso. Soy feliz en el servicio del Señor. Amén. Amén. Somos felices viendo a nuestro Salvador, hermanos. Bien, hermanos, ahora vamos a tener la bienvenida y anuncio para ello el pastor Sayo. Amén. Buenas noches, hermanas y hermanos. Dios les bendiga esta maravillosa noche de estudio bíblico. Hoy miércoles estamos muy contentos por estar aquí reunidos porque el Señor nos ha dado la oportunidad
de podernos congregar este día, que nos tiene bien, con salud, gracias a Dios, porque Él está sobre nosotros, hermanos, y hay que confiar en el Señor todo el tiempo. Amén, hermanos. Estamos contentos también. La Iglesia Bautista Bíblica está muy feliz. Ya es abuelo. Bueno, no sé cómo se pueda decir, somos abuelos y abuelas, y tías y tíos, y papás y mamás y papás, no sé qué más podemos decir, hermanos y hermanas. Acabo de darme cuenta, hermanos, que como tipo 3 de la tarde, pongamos así de esa hora, nuestra hermana Ruth ya dio a luz, ¿verdad? Qué bendición, una niña preciosa. Ahí me enseñaron una foto maravillosa, déjenme decirle, cachetón igual que la mamá también, ¿verdad? Y bien bonita, y gracias a Dios está bien ella, ¿verdad? Estamos contentos como iglesia, como pastor, como familia. Estamos felices que Dios obró. Ella me habló muy temprano, yo le dije, el Señor va a tener el control. Usted solo va a ir al hospital y rapidito va a salir, ¿verdad? No se preocupe lo demás, Dios le va a dar la fuerza. Qué bendición, hermanos, por la vida de nuestra hermana Ruth. Oramos por ella, ¿verdad? Y seguimos orando por ella para que salga bien el día de mañana. No sé cuántos días lo tienen en el hospital, ¿verdad? Pero sé que un día, si es un parto normal, ¿verdad? Tienen que cumplir las horas. Pero estamos contentos por ello, así que cuando miremos dentro de 40 días, 40 noches, porque esa es la ley bíblica, tenemos que esperar que pase esos 40 días para que ella pueda venir, ¿verdad? Y podamos tener en nuestros brazos a esta niña. Le pregunto a su hermanita, le digo a Marisol, oíme Marisol, ¿cómo se va a llamar tu hermanita? Niña, me dice. Los niños son inocentes, ¿verdad? Gracias a Dios porque ellos son así, ¿verdad? Estamos muy contentos por ello, hermanos. Démosle gracias a Dios por la vida de nuestra hermana Ruth, ¿verdad? Giselle. Gracias por ella y que Dios pueda bendecirle y le dé fortaleza, ¿verdad? Y nosotros como iglesia a cobijarle a ella, ¿verdad? Yo animo, ¿verdad? Si usted quiere regalarle algo, pues está la oportunidad para que usted pueda hacerlo, hermano, a un pepito, pañales, cualquier otra cosa, pero usted lo puede hacer, así que no se preocupe por ello, ¿verdad? Usted puede realizar todo eso para que nosotros podamos participar en poder apoyar a nuestra hermana Ruth, ¿verdad? Así que está abierto para que usted en su corazón nazca y nosotros podamos estar ahí apoyando a cada uno, especialmente a nuestra hermana, ¿verdad? Que acaba de dar a luz, ¿verdad? Bien, hermanos, sean bienvenidos todos a la casa del Señor. Ya vamos a saludar a los que nos visitan mientras se estén ubicando. Voy a pedirle a los hombres que puedan ubicar a los hermanos aquí al frente también. Y poder decirle a los hermanos que están a través de las redes sociales, por nuestra página de Facebook como Iglesia Bautista Bíblica Gracia Admirable, gracias por estar presente con nosotros y gracias por seguirnos y por compartir nuestros servicios, ¿verdad? Este domingo fue un domingo maravilloso donde pudimos compartir tanto bautismo como servicios, ¿verdad? Voy a pedir que guardemos silencio, vayan colocándose, ¿verdad? En orden, ¿verdad? En silencio, aquí hay asientos. Por favor, los hombres, háganme ese favor, como hemos acostumbrado, colocarlos en orden que yo les he dicho, ¿verdad? Muy bien, ¿verdad? De manera, hermanos, que importante es saber de que estamos contentos por la gracia de Dios que Él nos ha protegido. Él nos tiene aquí, gracias a Dios por la bendición de darnos la salud, la vida, ¿verdad? Solamente hay que orarle al Señor y pedirle a Él siempre que sea el primer lugar de nuestras vidas y poder darle el tiempo a Él como se lo merece. Vamos a saludar las personas que nos visitan por primera vez a nuestra iglesia, nuestros hermanos me van a ayudar ahí, ¿verdad? A escuchar los nombres de cada uno de ellos. Vamos a empezar por mi lado izquierdo, aquí al lado de mi hermana Karen, ¿verdad? Voy a pedirle que nos ayude con el nombre de la damita que está con nosotros esta noche. Ella es Iri, hermana de Ruth. Oh, es la mamá. Hermana de Ruth. Hermana de Ruth y la mamá de Griselda, ¿no? Sí, la que me ayudó ahora enojada porque quería solo ella ayudarme a sacar las sillas hoy temprano, hermano. Y era tremendo, ¿verdad? Qué bendición, bienvenida a la casa del Señor nuevamente. Ya la hemos tenido, me acuerdo bien ya, ¿verdad? Es su troll que me como, ¿verdad? Que no sé, que a veces se me olvidan las cosas, ¿verdad? Muy bien, bienvenida a la casa del Señor. No hay más a mi lado izquierdo, pero a mi lado derecho, bueno, Scarlett, nuevamente bienvenida, ¿verdad? A la casa del Señor. Y aquí a mi lado
derecho, ¿verdad? Voy a pedirle a nuestro hermano José que nos ayude ahí, ¿verdad? En la fila suya tenemos a un caballero. Miguel Ángel Guzmán Flores. Bienvenido Miguel Ángel, bienvenido, Dios me lo bendiga, gracias por visitarnos, gracias por estar con nosotros este día maravilloso, ¿verdad? De estudio bíblico, ¿verdad? Bien, hermanos, todos somos de casa, levantemos nuestras manos, ¿verdad? Unos a los otros y decimos bienvenidos todos a la casa del Señor, ¿verdad? Y de manera que estamos contentos por estar aquí esta noche maravillosa. Anuncio rápidamente, recuerden, el día sábado tenemos nuestro evangelismo. A las 4 en punto estamos saliendo a evangelizar. Nuestros hermanos estarán haciendo la ruta temprano. Para los hermanos que van a venir a evangelizar y los líderes y maestros y los ministerios que estamos, todos vamos a estar aquí de 4 a 5 evangelizando, tocando puertas en cada casa para llevar el mensaje de Dios. No vamos a perder esto, siempre seguiremos ganando almas para Cristo porque es la gran comisión que dejó el Señor en nuestras vidas, ¿verdad? De manera que también asimismo recuerden bien que tenemos el día domingo nuestra escuela dominical a las 10 de la mañana. No lo olviden, 10 de la mañana. Esta semana, el domingo, estaré anunciando para los discipulados que vamos a dar a los nuevos convertidos. A los nuevos convertidos y agregar a los que nos faltamos todavía terminar el discipulado para graduarse en esto y poder darse el diploma de graduación, ¿verdad? Así que vamos a unirnos juntos para poder llevar esa enseñanza. Hoy en buen número y vamos a trabajar aprendiendo de la palabra de Dios para que sigamos engrandeciendo el ministerio de nuestro Señor, ¿verdad? Así que estos son los anuncios. El día lunes, los hombres, vamos a estar reuniéndonos todos aquí, vamos a salir para San Pedro, ¿verdad? Vamos a estar saliendo a las 6 de la tarde, ¿verdad? Para llegar en media hora, vamos a ver cómo está el tráfico, ¿verdad? Pero nos vamos a ubicar todos aquí y vamos a irnos en 2 carros suficientes, nos vamos ahí para poder estar reunidos en la casa de nuestro hermano Otoniel, ¿verdad? Vamos a hacer un servicio allá de hombres para agradecerle a Dios primeramente y agradecerle a esta familia que ha sido parte de apoyo al ministerio de nuestra iglesia, ¿verdad? Y realmente ha sido bastante de apoyo a nuestra persona como pastor de esta iglesia maravillosa, ¿verdad? Y nosotros hay que ser agradecidos, hermanos, en los momentos críticos han sido oportunos, ¿verdad? Para nosotros. Y vamos a hacer una meditación breve, están allá, ¿verdad? Y regresar con la misma de San Pedro Sula, ¿verdad? Ahí llevamos el pan también para que disfrutemos, aunque él no come pan, ¿verdad? Por el azúcar, pero se va a animar después cuando nos miren la Pepsi, ¿verdad? Así que, hermanos, vamos a estar compartiendo, véngase temprano, vamos a estar saliendo 6 en punto, o 6:30 para estar allá, ¿verdad? Lo más tarde, ¿verdad? Esperamos en el Señor poder estar temprano. Así que esto lo vamos a estar anunciando, el día domingo estaremos anunciando nuevamente, ¿verdad? Dios les bendiga, sean bienvenidos a la casa del Señor, ¿verdad? Bien, hermanos, seguimos hablando a nuestro Señor Jesucristo con el himno 448, Dios es amor. Amén. Dios eterno, mi Dios como
sí que Dios es amor, hermano. Pero también es fuego consumidor. No olvidemos eso, hermano. Ahora vamos paso a recoger los bienes y ofrendas. Para ello el hermano Rey y el hermano Orlando. Y los hermanos a los lados, por favor. Puestos en pie, hermano, vamos a recoger la ofrenda de los bienes. Que venga el corazón alegre, ¿verdad? Y sin arrepentimiento, que no comprado la fe. Bueno, pues, oremos cerrando, inclinando su rostro y cerrando los ojitos. Bendito Dios Padre Celestial, te doy las infinitas gracias por estar esta noche gloriosa que nos has regalado, Señor. Padre, te pido por los hermanos que dejaron, hermanos que dejaron sus hogares, para aprender de ella, Padre, y ponerla en práctica. Bendice a la familia pastoral, Padre. Bendice a todos los días, hombres de apoyo a la iglesia. Esperamos, Padre, bendito es para orar oren por nuestro apóstol, Padre. Oren por las hermanas que hacen una comida que es posible para que nosotros nos dediquemos. Bendícemela, Padre, que te con la ofrenda que va a ser recogida esta noche, que venga de corazones contentos y llenos de alegría. Amén. Amén. Bien, vamos a preparar nuestras mentes y nuestros corazones, hermano. Sentir su presencia.
Bien, hermanos, vamos a empezar hoy miércoles de estudio bíblico. Lo vamos a hacer totalmente diferente. Vamos a trabajar un estudio más sistemático y vamos a agarrar un libro. La vez pasada hicimos un estudio en Isaías, tocando capítulos intermediarios, ¿verdad? Haciendo un panorama de todo el libro de Isaías. Hoy vamos a detallarnos en un libro del Nuevo Testamento que quiero que hablemos, expliquemos y tengamos claro lo que la Biblia enseña sobre lo que vamos a aprender hoy a través de este pasaje. Y quiero que vayamos a buscar el libro de Filipenses, hermanos. Vamos a estudiar esta carta, esta epístola de Filipenses, y vamos a hacer un poco claros en este pasaje donde vamos, o mejor dicho, en esta epístola del apóstol Pablo a los Filipenses, y vamos a estudiar ahí en ese libro. Quiero que hoy, esta noche, no se vayan a perder los versículos, los miércoles de estudio bíblico, porque vamos a ir estudiando tanto la cultura, tanto como la historia, tanto como la época en que nosotros vamos a ver de este libro, cómo se escribió, el autor, la fecha, quiénes fueron los destinados a recibir esa carta o esa epístola, el tema que realmente en sí habla todo ese libro de Filipenses. Entonces vamos a estudiar todo este libro y vamos a hacerlo detalladamente, pero no antes. Vamos a hablar y hablar un poco sobre lo que en sí enseña este libro, ¿verdad? De manera que este libro, hermanos, nos lleva a nosotros a una enseñanza muy importante que nosotros debemos de tomar en cuenta. Y hoy en día es saber de lo que hoy está situada esa ciudad como Filipos, porque así se llama la ciudad donde fue realizada y dirigida esta epístola llamada Los Filipenses, ¿verdad? Pero vamos a hablar un poquito de esto. Quiero que miremos la introducción. En la introducción yo quiero decirte de que hoy más que nunca es un lugar de solo ruinas. Ya no hay esa ciudad que se llamaba ser floreciente, una ciudad que de repente vino a ser grande en aquel tiempo. Ahora simplemente solo son ruinas. Yo quiero que hablemos sobre eso. Filipos, hermanos, número uno te voy a decir, Filipos es una ciudad de Tracia, en la Macedonia Oriental. Fíjense que ahora ese lugar solo son ruinas, porque tenemos que saber a quién se dirigió el apóstol cuando escribe esta carta. Y realmente hoy solo son ruinas de la antigua ciudad de Filipos, de Macedonia Oriental y de Tracia, Grecia. Y eso es lo que nos lleva a nosotros a entender lo que vamos a hablar ahora sobre la epístola del apóstol que escribe ahora en Filipenses, ¿verdad? Pero antes yo quiero que me ayuden a orar. Vamos a inclinar nuestro rostro para llevar la dirección a Dios y que nos dé la sabiduría esta noche. Padre, gracias te damos una vez más por la oportunidad que tú nos das de estar aquí reunidos, Señor, en tu casa de adoración. Gracias por el privilegio, Señor, que tú nos das siempre. Gracias porque tú eres un Dios que nos ama y tu gracia nos tiene aquí, Señor. Nada más te pedimos que tú nos perdones cada día, Señor, y sobre todo te pido sabiduría para poder llevar tu mensaje y que no salga ninguna palabra humana, sino tu palabra predicada, Señor. En tu mano dejamos este momento que vamos a aprender y que vamos a estudiar, Señor, y que cada uno de nosotros podamos asimilar y a conocer más todavía de lo que tú tienes para nosotros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, quédate con nosotros. Amén. Amén. Vean que cuando decía al principio que ahora esta ciudad es una ciudad llena más que todo de ruinas, de totalmente soledad. Y esta soledad nos lleva a nosotros a ver cómo quedó ahora Filipos. Pero yo quiero enseñarte algunas imágenes para poder ustedes ver cómo quedó Filipos ahora, en la actualidad. Lo que es ahora esa ciudad de Filipos. Donde antes era ferviente, donde antes era bastante importante. Una ciudad que fue adoptada por Roma, parte de Roma,
y ahora es simplemente ruinas. Número 1, te voy a enseñar las ruinas de la antigua ciudad de Filipos, de Macedonia Oriental y Tracia de Grecia. Esta es una de las imágenes que actualmente es así ahora Filipos. Y en esta imagen ven ustedes, más que todo son simplemente ruinas. Ya no hay un lugar, como te pueda decir, que sea una ciudad que yo pueda habitar, que estoy viviendo allí. Simplemente ahora es ruinas total. Y en ese lugar el apóstol Pablo es el donde frecuentó, donde llegó el mensaje de su palabra. Y deberíamos decir, este tiempo debería seguir existiendo como una ciudad habitada para que el mensaje siguiera predicándose, pero ahora simplemente es un lugar lleno de ruinas, piedra sobre piedra. Y es una de las cosas que quiero enseñarte de cómo es actual ahí Filipos. Número 2, te voy a enseñar otra imagen. Las ruinas de la antigua ciudad de Filipos, de Macedonia Oriental y Tracia, y Grecia. Ahí está en otro aspecto, ya de otra manera, de cómo se ve. Y si ustedes observan, casi se mira como que construyen igual que nosotros, ¿verdad? Esa bajada de ahí, piedra sobre piedra, ¿verdad? Y así es actualmente Filipos, totalmente ruinas. No hay un lugar donde pueda decir que se vea tan habitable, tan bonito, tan hermoso, sino simplemente es un lugar donde existió en algún tiempo. La tercera imagen, que ahora ya no se llama Filipos, se le llama ahora Cabala. De esta manera se le llama Cabala. Y Macedonia Oriental, que está ubicado por el mar Egeo, Grecia, las ruinas de la prisión de San Pablo. Y le voy a enseñar el lugar donde Pablo estuvo preso con Silas. Ven ustedes aquí, en esta imagen, ahora habita así. Pablo estuvo preso en ese lugar. Esas eran las cárceles que se ubicaban ahí en Filipos. Recuerden la historia de Pablo y Silas, ¿verdad? Y que Pablo predicó, y eso lo vamos a ir viendo más adelante, ahí al carcelero de Filipos, y fue convertido al Señor. De ahí vino la propagación del Evangelio y Dios obró grandemente. Pablo siempre ocupó las oportunidades, no para estar llorando o para estar ahí entristecido o para estar de repente agobiado o desanimado, sino siempre tomó cada oportunidad para llevar el mensaje de Dios y poder predicar el Evangelio y que mucha gente se arrepintiera. Ahí está lo que era ahora la cárcel donde estaba Pablo en ese tiempo. Otra imagen que te quiero enseñar como introducción en Filipo, ya en el norte de Grecia, es como se mira también Filipo. Ese es el centro de repente donde se reunían, y ahora simplemente son lugares de piedra sobre piedra, ¿verdad? Habían casas ahí, de repente ahí, en esa última parte donde se ve al zona, allá había como un coliseo y todo ese aspecto donde podían ver que eran los templos y las casas. Ahora simplemente es solo ruinas. No hay nada que pueda decirte que se vea como algo habitable. Y anteriormente te voy a hablar un poco de historia aquí para entrar. Créneris, Filipo II, el padre de Alejandro Magno. Recuerden que Alejandro Magno fue un conquistador. Asesinó bastante un griego, conquistó por todas las ciudades y ganó muchas batallas. Y lo conquistó, él conquistó Filipos. Él la fortificó y dándole su nombre también como hoy lo conocemos. Y eso fue en el año 356 antes de nuestro Señor Jesucristo en un aproximado. Dice la historia que esta fue la primera ciudad de Europa visitada por el apóstol Pablo en el año 52 después de nuestro Señor Jesucristo. Y eso fue uno de los lugares donde Pablo habitó por primera vez. Su predicación tuvo como resultado la conversión. Recuerden la historia de Lidia y de otros más ahí en esa región. Al echar también, él tuvo un problema ahí porque él predicó en esa zona, en ese lugar, en esa ciudad, y él predicó a una joven que tenía un espíritu de pitón. Cuando hablamos del espíritu de pitón, hermanos, Pablo sanó a esa muchacha que tenía ese espíritu de adivinación. Ellos tenían ese dios de la serpiente, ¿verdad? Ustedes saben, conocen qué es el pitón, pero ellos miraban como la luz del reflejo y la claridad de un sol ferviente a donde ellos podían tener una revelación. Y esa joven se convirtió cuando Pablo llevó el mensaje. Eso le carrió bastante problemas al apóstol Pablo cuando llevó el mensaje y esta persona se convierte al Señor y se sanó de esto, ¿verdad? De estas
cosas ideológicas que venía, y sus amos que vieron pérdidas su ganancia, porque los amos de la gente así que trabaja en esos centros de adivinación, los que estaban allegantes a ella, lógicamente tuvieron gran pérdida, ¿verdad? Ya no se venía la gente a venir a consultar a una divina, sino que ya ahora era una persona que Dios la sanó a través de la predicación del apóstol Pablo. Le llevaron este caso a los magistrados, esto sin averiguar ni percatarse de que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos. El problema era que predicar en un lugar donde no era ciudadano tenía problema, pero Pablo tenía la ciudadanía, igual que Silas, ciudadanía romana. Y eso lo llevó a él que se les azotara y se le echara también en la cárcel. Y tenía un privilegio estando en la cárcel, porque tampoco podemos decir que no tuvo la oportunidad, porque como era un ciudadano romano se le dio ciertas condiciones a él para poder estar ahí, ¿verdad? Se ocasionó un tumulto para Pablo, un problema grande, ¿verdad? Y a Silas cuando fueron azotados y echados en la cárcel. Y esto lo llevó a esa historia que conocemos también, la conversión del carcelero de Filipos. ¿Dónde está eso? Vean lo que dice Hechos, capítulo 16, hermanos. Que recuerden, el autor del libro de Hechos es el doctor Lucas, ¿verdad? Vean ahí Hechos, capítulo 16, verso del 12 al 40. Hechos 16, ¿lo tienen ahí, hermano? Amén. Vamos a buscarlo en este lado. Hechos 16, del 12 al 40. Miren lo que dice ahí. Y de ahí Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración. Y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada, miren qué dice ahí, Lidia, que era una vendedora de púrpura, ¿verdad? De la ciudad de ahí de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrar ahora, dice, mire, ahora puso su casa en servicio a Dios, mire, y posada, y nos obligó a quedarnos, dice. Aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió en el encuentro una muchacha que tenía un espíritu de, ¿qué dice ahí? Esa es la que estaba diciendo al principio, mire, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Claro, esta mujer sanada, perdieron completamente las fuentes económicas. Y mire lo que sigue diciendo. Y está siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, que nos anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió de aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, miren, prendieron a Pablo, lo arrestaron, miren, a Silas, y los trajeron al foro ante las autoridades. Y prestándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotaron nuestra ciudad. Óigame bien, ellos creían que ellos no tenían la ciudadanía, y era un peligro si ellos no eran de esa nacionalidad. Pero Pablo tenía la ciudadanía romana, igual que Silas. Y mire que sigue diciendo: y enseñan costumbre que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos, dice. Y mire lo que sigue diciendo: y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. ¿Ustedes saben qué es azotamiento con varas, hermano? Cuando usted se rasga, el Señor los rasgaron su ropa y castigaban, flagellaban sus espaldas con ese lanzamiento de ese látigo, que en la punta tenía siempre unos ganchitos que cuando enganchaban, jalaban nuevamente y regresaban su carne, le arrancaban sus pedazos. Pues esta manera de castigo, hermano, era dolorosa. Yo prefiero de otra manera, pero no así, hermano. Pero mira lo que dice ahí después. Después de haberles azotado mucho, la ley decía que eran 40 azotamientos que se debía dar. Le echaron a la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual,
Recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Los amarraron, los pusieron bien prisioneros, estaban capturados de una manera que no se podían escapar, aparte estaban custodiados por soldados. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, miren, cantaban himnos a Dios. Y usted, mientras está en problemas, lo que hace es llorar y estar triste. Y miren lo que está haciendo Pablo y Silas. Está cantándole al Señor. Me imagino que decían, porque Él vive, triunfaré mañana. Porque, dale Silas, porque Él vive. En la cárcel, con grilletes y todo presionado y los soldados ahí. Y mientras usted solo un pequeño problema, ya está ahí triste. Y miren, y los presos los oían. Miren cuánto, o sea que estaban hablando fuerte. Verso 26 dice, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, ya me imagino, de tal manera, miren, que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas de cadenas de todos y se soltaron, miren. Y despertando el carcelero, ¿qué pasó? Y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada. Y es que tenía una obligación de cuidar, pero no todo el tiempo van a estar despiertos. Siempre se durmieron, miren. Y dice, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Prefirió mejor matarse él porque sabía bien que si le fallaba al imperio romano era triste, era peor el castigo. Y más Pablo clamó a gran voz diciendo, no te haga ningún mal, le dice. Pues todos estamos aquí, le dice, miren. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo. ¿Y qué dice? Serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándoles en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos, miren. Y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Y el carcelero dijo, saber estas palabras a Pablo, los magistrados han mandado a decir que se os suelte. Así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel. Y ahora nos echan encubiertamente, no por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos y que habían metido la pata ya, miren. Y dice, y viniendo les rogaron y sacándole les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces saliendo de la cárcel entraron a la casa de ¿quién? Ya había dicho, de Lidia. Y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Vean ustedes qué bonita esta historia. Hombres que estaban presos, hombres que miramos en esta ciudad totalmente una ruina. Ahora ellos están en esa ciudad encarcelados. Y en vez de estar ahí tristes, sabiendo que en sus pies colocaban esas cadenas amarradas y custodiados por soldados, como que se podían escapar y era imposible escaparse de ese lugar, ¿qué estaban haciendo ellos? Cantándole al Señor, alabando con himnos, no dice ahí con charango, ¿verdad? Dice con himnos inspirados directamente de Dios, glorificando, exaltando y edificando el nombre de nuestro Señor. De manera que cuando estaba Pablo y Silas ahí gritando, no por temor, sino que decía, porque Él vive, porque el Señor vive, Él nos da consolación, como decía, Dios es amor, y como decía, al Cristo vivo sirvo. Y esto es lo que estaba haciendo el apóstol Pablo con Silas, cantando y glorificando el nombre de Dios. ¿Qué enseñanza nos da ese pasaje? Que en medio de los problemas, usted, en medio de las cosas que suceden en su vida, usted debe de estar cantando y glorificando a Dios. Pero es lo menos que hacemos cuando usted se pone con un martillo y se golpea el dedo. Yo creo que nos dice, amén, gloria a Dios, porque Él vive, ¿verdad? Lo primero, no sé qué palabra les saldrá a ustedes, pero realmente deberíamos de darle gracias a Dios por todo lo que sucede en nuestras vidas. Ahí estamos quejándonos también por muchas situaciones. Hay veces que no ponemos en cuenta y no tomamos en cuenta lo que Dios ya hizo sobre nosotros en la cruz del Calvario. Y eso es la alegría. La Biblia dice que hay gozo en el Señor, hermano. Y siempre hay que estar gozoso, dice la palabra.
Tesalonicenses, Pablo le escribe que hay que estar siempre gozoso. Ahora yo me pregunto, esta noche, ¿están alegres ustedes, hermanos? Amén. Yo les diría amén con toda la categoría, porque Dios me salvó. Él me ha dado una salvación, una vida eterna. Amén. De manera, hermanos, que quiero enseñarte dónde estaba Pablo. Pablo conquista directamente en su segundo viaje misionero la ciudad de Filipos. Ahí, en ese segundo viaje, el hermano Epafrodito vino directamente donde el apóstol Pablo a traerle alimento, a traerle ganancia. Incluso dice que Pablo tenía 2 amanuenses. ¿Qué es la palabra amanuense? Amanuense es que son personas secretarios de Pablo. Y estaba Timoteo como incluido ahí como secretario de Pablo. Y le ayudaba incluso a escribir. Si Pablo les decía autorizar, yo les digo que escriban lo que voy a dictarles. Pablo en su segundo viaje misionero, ya les dije que Pablo había visitado en el año 52, después de nuestro Señor Jesucristo, ya la ciudad de Filipos. Dice que él pasó, el color rosado, este color rosado son todas las ciudades que hizo visita Pablo en su segundo viaje misionero. Él dice que fue a Cesarea, estuvo en Fenicia, estuvo en Antioquía, estuvo en Tarso. ¿Saben de dónde es Pablo también, verdad? Tarso. Ahí es su ciudad natal. Después se fue a Listra, Iconio, aquí miren estos sectores. Siguió pasando a Antioquía, luego pasó a Troas, y de Troas pasó aquí cerca de lo que es el Quío Atenas, o el puerto del mar Mediterráneo. Llegó a Filipos, donde estamos aquí. Cerca de ahí tenemos a Tesalónica, ¿ver? Todo este es el punto donde Pablo habitó. Y ya cerca de ahí está Atenas y está Corinto, ¿verdad? Que ya hace tiempito estaba visitando Pablo. Pero en su segundo viaje misionero, todo esto rosado, Pablo visitó y ahí conquistó el lugar donde hoy nosotros conocemos como Filipos. Ahora ya no se llama así directamente en el mapa como Filipos. Ahora Filipo es como Caballa. Así se le llama a esa ciudad que nosotros estamos hablando esta noche. De manera, hermano, que Pablo volvió a visitar esa ciudad poco después, porque quiero que miremos Hechos 26. Ahí está bíblicamente lo que quiero decirte. Hechos capítulo 20, verso 6. Mire lo que dice. Y nosotros pasamos los días de los panes sin levadura, navegamos desde Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos. ¿Cuánto dice ahí? Bueno, dice que quedó aquí, ¿ven? ¿Cuánto se quedó? Dice en Troas. Bueno, aquí está Troas, miren. Vean aquí, vean ustedes este puntito, Troas. Se quedó 7 días ahí. Ahora, en el mapa se mira cerquita Filipo, ¿verdad? Pero está hablando de buenos kilómetros de distancia. Pero ahí se quedó 7 días para luego regresar nuevamente a lo que nosotros conocemos como la ciudad de Filipos. Ahora bien, ¿por qué estamos contando todo este contexto histórico de cultura? Porque para saber quién escribe este libro, a quién se dirige Pablo, por qué razón existe Filipo, tenemos que saber la historia de ellos. De manera que cuando vemos esto, hermanos, Filipo se hallaba en el interior, a unos 16 kilómetros al noroeste de Neápolis. Una cadena de montes que separada ahí, hermano, ambas ciudades, para ir de una a otra se tenía que pasar siempre por un puerto de montaña que estaba alrededor de 487 metros. De manera que por encima del nivel del mar. Usted sabe que cuando uno está sobre el nivel del mar, usted siente más altura. Bueno, yo he estado sobre el nivel del mar. Nosotros estamos bajo el nivel del mar dentro de nuestro país. Yo he estado en países que están sobre el nivel del mar. Y usted siente que la oxigenación es más, todavía le falta la respiración a uno. Por esa razón, cuando estamos sobre el nivel del mar, necesitamos más oxígeno. Yo he estado en montañas sobre el nivel del mar, donde se necesita más oxígeno. Y yo le voy a decir algo, esa caminada que hacemos nosotros, no la hacemos así tan rápidamente cuando estamos sobre el nivel del mar. Cuando el cuerpo no está adaptado, por eso necesita el cuerpo hacer ejercicio, adaptarse un buen tiempo al lugar, al clima, al medio, para que el cuerpo vaya oxigenándose y promoviendo oxígeno para sí mismo y poder estar viviendo sobre el nivel del mar.
Por eso cuando vienen las personas de esos países que están sobre el nivel del mar y vienen a nuestro país, se están muriendo ya. Sienten una calor, una desesperación, sienten que se ahoga, así como nosotros cuando vamos sobre el nivel del mar que sienten que se ahoga. Y nosotros para esto es normal, nosotros nos sentimos tranquilos, pero ellos no. Entonces Pablo estaba ahí, Pablo estaba habituando ahí, y al principio Filipos, ¿saben? Le voy a decir, Filipos, donde está ahí, ocupaba una pequeña eminencia en medio de la llanura. Ahí estaba ubicado en esa llanura. Ahora la ciudad se llama, como les dije al principio, Caballo. ¿Cómo se llama la ciudad? Así se llama ahora esa ciudad, actualmente. Y todo lo que queda de la ciudad antigua es una gran cantidad de ruinas, como vimos al principio en las imágenes. Así de esa manera. Bien, vamos a entrar en sí ahora con el autor. ¿Quién es el autor? Número uno, el autor es el apóstol Pablo. Tenemos que dar seguridad de que ese es el autor de este libro. Hay muchas personas que tratan de evadir ciertas autenticidad de escritores de la Biblia o autores de la Biblia, pero no tienen base bíblica. Para nosotros darnos cuenta quién es el autor, tenemos que tener base bíblica para poder estar seguros de lo que vamos a decir. Yo categóricamente, ahora que he estudiado la palabra de Dios, sé que el apóstol Pablo es el autor. Entonces, ¿qué es lo que estamos aprendiendo hoy esta noche? Que usted cuando vaya otra vez y encuentre un medio donde esté platicando con alguien y le diga quién escribiría Filipenses, ¿usted quién va a decir? Ahora veremos si realmente es Pablo. Ahora yo les dije ya que es Pablo, pero vamos a la Biblia que dice sobre la autoría de Pablo. Y es eminente, hermano, que la epístola del apóstol Pablo, de esta carta, se menciona como su propio autor. No hay otro medio de decir que él es el autor. Y la paternidad de este libro de Filipenses es para el apóstol Pablo. ¿Cómo lo podemos ver? Quiero que miremos unos pasajes que hablan sobre esto, lo que estoy diciendo. Vean el capítulo 1, el versículo 1 y 2, sobre las manifestaciones que este libro le da a usted evidencia que es el autor, como Pablo. ¿Qué dice el capítulo 1, verso 1 y 2? Mire, Pablo y Timoteo. ¿Se recuerdan que yo les dije que tenía un secretario? Ese es Timoteo. Siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están, ¿a dónde dice? Con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor, ¿qué dice ahí? Hermanos, cuando estamos hablando de esto, por numerosas referencias que el mismo libro de Filipenses da, es el autor de este libro. Ya le dice Pablo y Timoteo. ¿Qué es? Usted en su Biblia dice arriba salutación, ¿verdad? Bueno, eso está diciendo saludos. Yo como Pablo y Timoteo estoy saludándoles a todos ustedes. O sea que yo soy el autor de este libro. Eso es lo que están tratando de decir ahí en ese texto. Pero tenemos que ver más ahí que todo ese libro, que cuántos capítulos, si ya leyeron Filipenses, ¿cuántos capítulos tiene Filipenses? Ese, muy bien. ¿El otro? Correcto. 4 capítulos. 4 capítulos. Y fíjense bien, 4 capítulos que se escribe aquí sobre Pablo y habla de eso. Quiero que miremos otro pasaje que habla sobre la paternidad de este libro. Miren el capítulo 2, versículo 19. Capítulo 2, verso 19. 19 y hasta el 24 vamos a leer. ¿Lo tenemos, hermano? Miren, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan, ¿qué dice ahí? Miren, es cierto, no es así que muchos de nosotros a veces buscamos más lo nuestro, no lo que es de Cristo Jesús, miren. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijos a Padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor, que yo también iré pronto. ¿Qué dice ahí? O sea, recuerde que Pablo se ubicaba, ¿a dónde estaba Pablo preso? Cuando Pablo escribe esta carta, él se ubicaba en Roma preso. Por eso le estaba hablando, esperen un momento, tengo unos asuntos. ¿Cuáles son los asuntos? Él está preso.
Él está con problemas serios adentro ahí. Y no sabe que de repente ya se está acercando muchos problemas. Y lo que Dios había anunciado de repente también, que él iba a pasar un proceso que también iba a ser muerto. Iba a ser asesinado por el mismo imperio. De manera de que él dijo, yo te voy a mandar a alguien que sí realmente siempre está conmigo. Y ese es Timoteo. Ese joven que ahí está conmigo escuchando, aprendiendo, fiel al Señor y fiel a lo que vamos a hacer en nuestro ministerio. Pero espero pronto verlos a ustedes y pueda visitarlos otra vez allá en Filipos. Por eso cuando escribe Pablo a los filipenses, a los hermanos de Filipo, habla de esto. Y mire más adelante, ahí en otro capítulo más para aseverar lo que estamos diciendo. Vean el capítulo 3, el versículo 4 al 14. Capítulo 3, del verso 4 al 14. ¿Lo tenemos, hermano? Miren, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado, dice, al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. Miren, en cuanto a la ley, ¿qué dice también? O sea, que él tenía todos esos componentes. Ahora miren lo que dice el verso 6. En cuanto a celo, era perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, y las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro así aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento. ¿Y qué más dice? ¿De Dios en quién? En Cristo Jesús. ¿Se fijaron un texto más agregado ahí? Sobre lo que Pablo habla de esta paternidad. No hay duda alguna que el autor es Pablo. Pero miremos otro capítulo más, el capítulo 4, vean ahí. Vean el versículo 10 al 16. En gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro ciudadano de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como tener hambre, así para tener abundancia como para padecer. ¿Qué dice ahí? ¿Y qué dice el verso 13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, miren, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mi necesidad. Esa iglesia estuvo siempre presente ahí para Pablo. Y miren el verso 17. No os busquéis dádivas, sino que busco fruto, que abunde en vuestra cuenta. ¿Se fijaron, hermano? Pablo se regocijó siempre. Siempre estuvo ahí presente. Y la perspectiva de como autor, el lenguaje, las pruebas externas aportadas por la iglesia, todo lo que él comenta, por todo lo que leímos ahora, el autor legítimo de esta epístola es el apóstol Pablo. ¿Estamos claros con esto, hermano? Muy bien. Para volver al tema ahora, viendo aquí ya sabemos que es el autor. ¿Quién es el autor, hermano? Pablo. ¿100% seguro? ¿Y qué versículo me citarían ustedes para decirme por lo menos que es el Pablo el autor? A ver si se les quedó. Ese, muy bien.
Capítulo 1, Ajá. versículo 1 y 2. Así es. Capítulo 1, versículo 1 y 2. Ahora ya lo sabe usted. No olvide eso en su mente, en su corazón, que el autor de este libro es el apóstol Pablo. ¿Amén, hermano? Amén. Queremos entender esto a nivel bíblico para que no perdamos en sí por qué razón están estos libros en la Biblia. Ahora sabemos bien que el Pablo es el escritor de este libro. Vamos ahora con la fecha. Toda fecha es un aproximamiento. Toda fecha. La fecha que podemos aproximar ahí es en el año que Pablo escribe, fue en el año 60 al 63 después de nuestro Señor Jesucristo. En esa fecha es que Pablo escribe esta carta llamada Filipenses. En el año 60 al 63. Esa es una de las fechas que el apóstol Pablo escribe esta carta como una fecha aproximada. Hermano, es probable, escuche esto, que Filipenses haya sido la última, óigame bien, haya sido la última de las epístolas escritas cuando Pablo estaba encarcelado en Roma. Que eso estamos hablando en un aproximamiento de en el año 60 al 63, cuando él estaba preso, después de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que miremos lo que estoy diciendo a través de lo que mencioné de la fecha. Miren el capítulo 1, versículo 7, que dice, de Filipenses: como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones. Miren, él estaba preso, y en la defensa y en la confirmación del evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo, ¿de qué dice ahora? De la gracia. Salten ahora el versículo 13, que dice: de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes, miren, en Cristo, en todo el que dice ahí, pretorio, y a todos que dicen los demás, verso 14. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar de qué dice ahora. Ahora, hay una palabra que debemos no pasar por alto, porque de repente usted estará preguntándose qué quiere decir. Vean el versículo 13 la palabra pretorio. Esa palabra pretorio se dice en griego praetorio. Cuando estamos hablando de praetorio o pretorio, estamos refiriéndonos a un lugar del palacio de Roma donde se juzgan los ciudadanos romanos o los presidentes de la región. Un lugar especial, vamos a decirlo, que se componen por soldados romanos de alto rango, importantes. Entonces esa palabra quiere decir, cuando, si ustedes vuelven al texto otra vez, miren, léanlo, ya lo va a entender. El 13: de tal manera que mis prisiones, está preso, ¿verdad? Que han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio, en todo el palacio, donde están juzgándose, donde se juzgan los ciudadanos romanos y aparte los presidentes de la región o de la región en sí mismo, o de la ciudad, como un alcalde que puede ser de esa ciudad de Roma. Entonces Pablo dijo: así como estoy aquí, estoy en el palacio ante este juzgamiento de los soldados romanos que tiene ahí para nosotros, esos guardias, en otras palabras, que están para Pablo, compuesta por soldados y bajo ese imperio romano que estaba existiendo en esa época, cuyos cuarteles estaban ubicados ahí en Roma. A eso nos estamos refiriendo. ¿Estamos claros con eso, hermano? Ahora ya tenemos un mejor panorama cuando estamos hablando de esa palabrita, que se refiere al lugar en el palacio, hablando que Pablo estaba ahí escribiendo. Entonces él dice: se me hace patente a mí decir que en Cristo, desde aquí en la prisión, desde el palacio donde están los soldados romanos, donde están juzgándome, que donde se ubican las personas especialmente para juzgarme, ahora escribo y les animo a ustedes que sigan adelante. Por eso dijo Filipenses 4:13: todo lo puede en Cristo. Eso iba a decir como una hermana en la iglesia, hermano, que estaba muy emocionada. Y dijo de esta manera: todo lo puede en Cristo que me. Filipenses, Fortalecense 4:3. Ya se me iba a trabar la lengua.
Pero aquí vemos que Pablo estaba regocijándose en el Señor. Y cuando vemos este pasaje, Pablo indudablemente escuchaba el Evangelio, escuchaban todos el Evangelio, de modo que Pablo transforma a personas y a través de su mensaje, y muchos vinieron a los pies de Cristo a través de ese mensaje. Pablo siempre estuvo llevando el mensaje a pesar de las circunstancias, como un autor y como el momento que él escribe esta carta. Ahora, ¿cuáles fueron las otras cartas? Porque probablemente fue la última carta que Pablo escribió como filipense. Las otras 3 cartas o epístolas que Pablo escribe en ese mismo tiempo, cuando él estaba preso allá en Roma, estamos hablando de Colosenses, a los hermanos de Colosa, a los hermanos de Efesios. Recuerden que Efesios está antes de Filipenses, ¿verdad? Y aparte de eso, de Filemón. Esas 3 cartas que Pablo escribe, las hace también desde la prisión. Vamos a hablar nuevamente. ¿Cuáles son las otras 3 cartas que probablemente también Pablo escribió? Es Efesios, Colosenses y Filemón. Esas 3, estando en esa fecha, en el año 60 al 63, después de nuestro Señor Jesucristo. Es una fecha aproximada. Pero en ese lapso de tiempo, Pablo escribe esas cartas. Y él después, por último, escribe lo que llamamos ahora Filipenses. Ahora usted ya sabe que también es el autor, cuando vaya a Colosenses, que Pablo es el autor de Colosenses. Cuando vaya a Efesios, sabe bien que el autor de ese libro es Pablo. Cuando vaya a Filemón, sabemos que el autor es el apóstol Pablo también, ¿verdad? ¿Estamos claros con esto, hermanos? Muy bien. Fíjense bien también, hermanos, que el detalle, el grado de desarrollo de la iglesia allá en Roma, cuando se estaba empezando a desarrollar, a crecer de manera especial, algo importante es que vemos aquí que la asociación con Roma, y que hace referencia a Pablo en la epístola, podemos notar ahí en el capítulo 4 de Filipenses, el versículo 21-22. Mire lo que dice en sus saludos finales. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de quien dice ahí. ¿Se fijaron? Vemos esto que la circunstancia en torno a lo que él llevó encarcelado, hermanos, el encarcelamiento de Pablo en Roma, favorece más bien a la fecha de la epístola cerca del final de su prisión. Pablo ya estaba cumpliendo ya su condena, y probablemente ahí estaba ya viéndose el resultado de esta registro de descripción de lo que llamamos ahora, lo que conocemos como Filipenses. ¿Estamos claros con esto, hermano? Muy bien, pregunta número 1. ¿Quién es el autor de la carta de los Filipenses o la epístola de Filipenses? Pablo, el apóstol Pablo. ¿Cuál es la fecha aproximada? 60 al 63. 60 al 63. Eso no es bueno para chequear, ¿verdad? Ni he dicho ya cuando están haciéndole así, ¿verdad? Una fecha aproximada del 60 al 63. ¿Qué cartas, aparte que fue como la última considerada, que fue Filipenses, qué otras cartas se escribe dentro de la cárcel de Roma? Filemón, 3 más de ellos, ¿verdad? Muy bien. ¿Estamos claros con eso, verdad? Muy bien, hablemos a quién Pablo se destinó a escribirle. Vamos a hablar de los destinatarios. A ver si llegamos un poco a los destinatarios. Fíjense bien que hablando de los destinatarios, hermanos, es posible que Pablo haya escrito esta carta con su propia mano, pero era costumbre valerse de que una persona como el amanuense, o sea, el secretario, le pudiera ayudar a Pablo a escribir, pero era costumbre de esa manera. Pablo escribe a los cristianos de Filipos. ¿A quién escribe Pablo? Ese era el destinatario que Pablo se dirigió. Les escribió a los cristianos que estaban allá en Roma, en Filipos, a los hermanos allá en Filipos. ¿Que cómo se le llama también ahora esta ciudad actualmente, hoy en día? Eso, Caballa. Acuérdense del caballo del hermano Rey. Caballa. Ahora bien,
Pero era costumbre valerse de su amanuense, como les dije, un secretario para que escribiera. En esta ocasión estaban con él Timoteo y Epafrodito. Estaban con Pablo cuando escribía esta carta. Y el relato sobre la fundación de la iglesia en Filipos, ¿sabe quién lo narra? Lucas, que es el autor del libro de Hechos. Él narra esta historia cuando se dirige a esta carta. Por eso quiero que miremos Hechos, capítulo 16, versículo del 11 al 14. Hechos 16, versículo del 11 al 14. ¿Lo tienen, hermano? Mire lo que dice Pablo sobre esto. Zarpando pues de Troas vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad, que dice ahí, de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Cuando él habla del día de reposo, se está refiriendo a la ley, ¿verdad? De aquel tiempo que es el día sábado, por ese tiempo, cuando él menciona en esos textos. De manera, hermano, que Pablo visitó Filipos durante su segundo viaje misionero, como les dije. Él duró en esa fecha, cuando él visitó ahí a Filipos en su segundo viaje, él duró del 50 al 53 años después de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto duró entonces? Del 50 al 53, 3 años se quedó ahí. El segundo viaje visitó ahí, se quedó por lo menos 3 años después de nuestro Señor Jesucristo. Y fue cuando Lidia, allí, el carcelero de Filipos y la familia de estos fueron convertidos. Hermanos, la iglesia en Filipos, en la antigua Macedonia, fue la primera iglesia europea. La iglesia allí en Filipos, en la antigua Macedonia, fue la primera iglesia europea fundada por el apóstol Pablo y representaba la primera penetración importante de todo el territorio gentil del evangelio en esa zona. Tomemos en cuenta esto. Entonces quiere decir que Filipos fue la primera iglesia fundada, ¿dónde? Macedonia. En Europa, de Macedonia, y es la primera que representaba la importancia del mensaje del evangelio a los gentiles. Eso téngalo siempre muy claro. ¿Por qué razón? Porque la congregación, ¿saben qué? De todo ese tiempo de Filipos era gentil. Un gentil es extranjero al judío, ¿verdad? No es de la misma nacionalidad judía, es otra nacionalidad que tiene el gentil. Por tanto, todos esos hermanos eran gentiles, de otra nacionalidad. Y tenga claro eso, hermanos, que es la primera iglesia que se ve así, de esa manera, hermano. Filipos era la colonia romana en cuanto a gobiernos y costumbres. Todo era basado en eso. ¿Estamos claros con esto, hermano? No nos perdemos con esto. Vamos a ver cómo vamos con el tiempo. Si nos quedan unos minutitos. Ahora decidamos con esto. Repasemos. ¿Quién es el autor? Pablo. Y si me dicen un texto, ¿cuál texto citaría? Filipenses 1 y 2, lo más importante, básico. ¿Qué fecha escribe aproximadamente? 60 y 63. 60 al 63, muy bien. Aparte, estando, ¿a dónde lo fue que estaba escribiendo esto? ¿En qué lugar? En México. En Roma. ¿Y qué estaba haciendo? Estaba preso. Aparte de estar preso, ¿qué otras cartas escribió ahí? Efesios, Colosenses y Filemón. Esos 3 cartas o epístolas fue que Pablo escribe. Ahora, debido a esto, ¿qué podemos decir en cuanto a quiénes fueron los destinatarios o a quiénes se dirigió Pablo para escribir? ¿Quiénes eran? ¿Quiénes son los destinatarios?
Los cristianos de Filipos. Y realmente los cristianos de Filipos eran todos judíos, ¿verdad? No, ¿Quién? gentiles. Gentiles. Y fue la primera iglesia fundada donde en México. Europa, más Europa. Memoricen todo eso. Todo eso. Porque es importante tenerlo en nuestra mente, en nuestros corazones, y así no ignoramos de lo que estamos hablando. Tomamos su rol, dice el hermano. Ahora, el tema que vamos a ver ahorita. Vamos a hablar del tema. Toda carta, toda epístola tiene un tema central, general, que encierra todo el mismo pensamiento. Y el tema central de esta carta, cuando Pablo le escribe, es que él presenta regocijaos en el Señor. Y Pablo dice que nos regocijemos en el Señor. Ese es el tema central de toda la carta. Regocijaos en el Señor. Realmente, ¿cómo es posible que Pablo, siendo preso, dice que nos regocijemos en el Señor? Es interesante ver que en los padecimientos Pablo siempre tenía convicciones firmes en el Señor. Una pandemia, es cierto, existe. Pero ¿quién está sobre la pandemia? Jesucristo. Regocijémonos en el Señor. Siempre, cual sea la circunstancia difícil. Saben que este tema que Pablo dice, regocijaos en el Señor, y de la epístola a los Filipenses, la nota distintiva, ¿saben cuál es la palabra que más resalta ahí? Gozo. Gozo. No es lo mismo de alegría. Gozo. Viene de lo más profundo. Gozo. ¿Saben que la palabra gozo en el griego se dice cara? Cara. C-A-R-A con acento. Cara. Y fíjense que aparece 5 veces esta palabra. Gozo. Cara. ¿Cómo se dice gozo en griego? ¿Ya aprendieron griego? Miren. Pues ya saben. Recuerden bien que ahora es cara. Cuando le dije al hermano, hermano, esté cara. ¿Qué estará diciendo el hermano? Esté gozoso. ¿Verdad? Y mire que aparece 5 veces. Busquémosla después donde aparece la palabra cara o gozo. Miren el capítulo 1, verso 4. Siempre en todas mis oraciones, rogando con qué dice ahí. Y en griego, ¿cómo se dice? Por todos vosotros. Ahí está la primera, miren. Vamos a la segunda vez que se aparece esa palabra. En el verso 25, mírenlo, del capítulo 1. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho. ¿Y qué dice ahí? Gozo de la fe. Otra vez la palabra cara. Saltemos al capítulo 2. Ya llevamos 2 veces, miren, encontrándolo. El capítulo 2, versículo 2. Miren lo que dice. Completar, ¿qué dice ahora? Se fijaron, tercera vez. Cara, ahí ve. Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo la misma cosa. Qué bonito se expresaba Pablo y sufriendo. Lo más triste, dice, estemos contentos. ¿Y cuánto estamos alegres hoy, hermano? Eso es lo que quiere el Señor de nosotros. Saltemos al versículo 29 del capítulo 2 también, hermano. Yo le dije que 5 veces, ¿verdad? Dice el verso 29. Recibidle pues en el Señor con todo que. Ahí está otra vez la palabra griega, cara. Ya vamos 4 veces. Ahora vamos la 5ª vez. En el capítulo 4, versículo 1. Miren. Así que, hermanos míos, amados y deseados, que gozo y corona mía, estad así firmes en qué. ¿Se fijaron, hermanos? Clarito está. ¿Verdad que no hay más? Clarito. Todo está claro. Y vemos aquí que el verbo, porque ya hablamos de gozo. Gozo, cara. Pero hay un verbo ahí que quiero que también noten, que es el verbo regocijaos. Regocijaos o regocijaos. Y en griego se dice kairo. ¿Cómo se dice regocijar? Kairo. ¿Cómo se dice gozo? Cara. ¿Y regocijado? Kairo. Fíjense bien que esta palabra regocijar aparece 11 veces. 11 veces. Ya vimos que 5 veces aparece gozo, pero regocijar aparece 11 veces. Y quiero que miremos algo sobre esto, de esta palabra kairo.
2 veces aparece en el capítulo 1, verso 18. Miren ahí, verso 18 que dice el capítulo 1. Dice, ¿qué pues? Que no obstante, de toda manera, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo. ¿Y qué dice? Me gozaré. Ahí está, miren, 2 veces en el verbo regocijarse, ¿verdad? Que es el sinónimo regocijar. Ahora vean el capítulo 2, verso 17. 2:17. Mire cómo dice. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo. ¿Y qué dice? Miraron otra vez, ¿verdad? Vemos en el otro capítulo el verso 18. Y asimismo gozaos y qué. Se fijaron, Cairo. También vosotros conmigo. Capítulo 4, verso 4 de Filipenses, miren también. 4:4. Regocijaos en el Señor siempre, y otra vez digo, regocijaos. ¿Estamos claros con esto, hermano? Y una vez más, en el capítulo 2, miren el verso 28. Quiero que miremos ahí. 2:28. ¿Lo tienen? Así que le envío con mayor solicitud para ver, que al verle de nuevo os gocéis. Miren, y yo esté con menos, ¿qué dice ahí? Tristeza. Capítulo 3, verso 1, mire cómo dice. Por los demás, hermanos, ¿qué dice? Gozaos en el Señor. Ahí está el Cairo otra vez, mire. En el capítulo 4, verso 10, mire cómo dice también. En gran manera me gocé en el Señor. Mire, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estaba solícito, pero os faltaba oportunidad. Miren, me gocé. Ahí está nuevamente el verbo regocijar. ¿Estamos claros, hermano, con esto? Hermano, el propósito inmediato de Pablo aquí es el de asegurar a los de la iglesia en Filipo que los apreciaban. Ese era el propósito. Que los apreciaban por la vida que llevan y por la bondad que le han demostrado mediante sus recientes donativos. Yo siempre he dicho que hay que ser agradecidos cuando uno recibe. ¿Cierto, sí o no? Hay veces que nos regalan un plato de comida y usted no sabe qué le va a llevar, pero le llegó. Y nos vamos y nos dicen ni gracias. Se lo comió y viene al siguiente día, aquí está el plato, hermano. Bueno, a algunos se les olvida y nunca entregaron el plato. Y les prestan los platos y nunca los regresamos, ¿verdad? Y estamos ahí y le da el alimento. ¿Qué debe de hacer usted como un buen creyente? Gracias, muy amable, gracias por acordarse de mí, porque usted no sabe si esa persona al momento que estaba cocinando dijo, cuando haga esta sopa, esta comida, lo voy a dar al pastor, ¿verdad? Esto quiero darle esta porción. Y ahí está, ya está pensando, ¿verdad? Yo estoy adelantando que me den. Pero ahí estaba pensando ese momento. Pero debemos de ser agradecidos siempre. Gracias por la... Gracias, hermano. Y también dice la Biblia, más bienaventurados dar que recibir. Vengo yo también con agradecimiento un día y compré algo. Ay, me voy a dar esta galleta al hermano. Aquí está, hermano, tenga, mire, quiero compartir con usted. ¿Cierto, sí o no? Ser agradecido. Hermanos, se nos ha olvidado ser agradecido. Esos son uno de los modales espirituales que debe tener un creyente. Démonos gracias y demos la mano, démosle gracias a Dios y saludemos con educación. Siempre, siempre esto debe de haber en el creyente. Amén, hermano. Amén. Por tanto, Pablo estaba contento por los donativos que recibía. Y dicho aprecio se menciona tres veces el aprecio que les tuvo a los hermanos. Miren la primera. Miren el capítulo 1, verso 3. Doy gracias a quién. 1:3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de quién. De vosotros. ¿Se fijaron ahí? Y lo dice hasta el 11. Miren. Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que Él comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir en todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, miren, y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros, soy participante conmigo que
¿Se fijaron cómo personaliza Pablo aquí? Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor. ¿Saben qué es la palabra entrañable en el griego? La palabra en el griego entrañable quiere decir desde lo más profundo de aquí. Amén. Yo no sé si era cierto que cuando se enamoró usted de su esposa, sintió maripositas. Yo no sé describir eso. Pero sí de repente a mí me dio hambre, hermano. Me hacía mi estómago, pero también sentía un sentimiento extraño que venía de lo más profundo, ¿verdad? Y aún así lo siente uno cuando ella lo impresiona a uno y se viste y uno no la había visto vestida de esa manera, ¿verdad? Eso se viene otra vez a nacer dentro de nuestro estómago, como yo le dije yo eso a mi esposa, me impresionante cómo estabas hoy vestida, ¿verdad? Seguimos leyendo, hermano, porque mucha emoción me está dando, ¿verdad? Después dice ahora aquí, y esto pido en oración que vuestro amor abunde, el verso 9, aún más y más en ciencia y en todo que dice conocimiento, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros y irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Se fijó que trata también que estemos unidos. Y es importante eso en nosotros, hermanos, como hijos del Señor. ¿Cuánto estamos unidos por eso? Amén. Hermanos, Pablo les había y les habla también sobre su situación en Roma. Y se refiere a su consuelo en Cristo. Pablo tenía consuelo en el Señor. Y él habla todo eso, si podemos ver en casa, lo puede leer, el capítulo 2 del 19 al 30, habla sobre esos agradecimientos. El capítulo 4 del verso 10 hasta el verso 20, usted lo puede leer en casa. Pero vemos ahora que el tema central de Pablo es que nos regocijemos en el Señor. Siempre. Cuán importante es regocijarse en el Señor. Amén, hermanos. Amén. Y yo concluyo diciéndote esta noche ahora que no hay conclusión, pero vamos a seguir, no hay conclusión, porque seguimos estudiando esta carta. ¿Se fijaron qué bonito? Repasemos rápido. Autor, Pablo. Fecha aproximada. Muy bien. Los destinatarios, ¿quiénes se les destinó a escribir? Cristiano de Filipo. Al creyente Filipo. ¿Y esos creyentes eran judíos? Gentiles, muy bien. ¿Cuál es el tema central generalizado de todo este libro, de Carta de Filipo? Regocijaos en el Señor. ¿Y será cierto que hay que regocijarse en el Señor siempre? Amén. Siempre. En todo tiempo tenemos que regocijarnos en el Señor. Por un breve momento nos detenemos aquí, pero el próximo miércoles seguiremos estudiando más a fondo, capítulo por capítulo, el contexto, la cultura, lo que sucede, por qué Pablo dice esas palabras. No se lo pierdan y seguiremos viendo más detalle. Hoy vimos una preliminar de todo lo que Pablo, por qué escribe ahora esta carta y dónde él estaba ubicado cuando él escribió. ¿A dónde estaba ubicado Pablo cuando escribió esta carta? Estaba preso en Roma. ¿Quién estaba preso con él? Silas. ¿Quiénes los estaban acompañando también a él? Timoteo y Epafrodito. Muy bien, hermano, excelente, 100%, ¿verdad? Estamos bien, hermanos, gracias a Dios por este tema que estamos aprendiendo, porque es importante tener esto bien claro en nuestra mente. Y así usted, cuando ya estudie y ya lee el libro, usted ya le va a dar más gusto. Usted se está imaginando estando preso Pablo, escribiendo, y usted ya va con más idea a lo que el texto nos dice, ¿verdad? Bien, vamos a orar. Padre, gracias te damos esta noche por este estudio bíblico que estamos llevando sobre la epístola del apóstol Pablo a los filipenses. Gracias, Padre, por este momento que seguiremos estudiando. Y ahora, Padre, bendícenos y ayúdanos siempre a salir adelante. Y que ahora vamos a presentar nuestras necesidades, Señor, que tú las contestes conforme a tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gracias, hermanos que están a través de las redes. Este momento lo vamos a ocupar para orar por vuestras necesidades, cada uno de nosotros. Muy buenas noches. Dios te bendiga.